Buenas noches a todos. Hoy pues lo que vamos a hacer es hacer el CRUD completo para poder conectar una interfaz gráfica en C++ con pues MySQL y ahí almacenar los datos. Lo primero que tenemos que hacer pues es entrar a nuestro MySQL. En este caso pues yo voy a utilizar el MySQL Workbench. En este caso yo estoy utilizando la versión 8.0.36 que es casi la más actualizada, ¿no? Bueno, entramos acá. Lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Nos vamos acá abajo, aquí donde dice query, aquí abajito, y le damos aquí para crear un nuevo esquema. Vamos a crear db escuela. Así le vamos a llamar. Después de eso vamos a crear las tablas para almacenar los datos de un estudiante. Eso es lo que vamos a hacer. Miren, acá lo que tenemos que hacer es, número uno, es seleccionar la base de datos. ¿Cómo sabemos cómo la seleccionamos? Le damos doble clic. Si son observadores, ya se coloca en negrita la base de datos que tenemos seleccionada. Por ejemplo, si yo selecciono esta, la que se coloca en negrita es esta. Entonces, esta está seleccionada. Entonces, cuando hagamos un query, lo va a hacer por default a esta base de datos. Bueno, pero la que necesito es esta. Voy a crear una tabla. Voy a crear dos tablas, una que va a almacenar los tipos de sangre y la otra que va a almacenar los datos del estudiante. Voy a crear acá y esta la voy a llamar tipos sangre. Y la primera columna va a ser ID tipo sangre. Vamos a utilizar este tipo de nomenclatura, va a ser este tipo de escritura, perdón. Un small int, va a ser la llave primaria y va a ser autoincremental. Después vengo y el campo sangre nada más va a ser un varchar de... Esto va a ser de poco porque solo va a ser A positivo, B, etc. Entonces va a ser un varchar de 5 como tal. Va. Ahora le doy aquí a aplicar y ya tengo pues mi primer tabla. Aquí ya tengo mis sentencias DDL y le doy a aplicar y le doy finish. Ya tengo mi primera tablita, que es la de tipo de sangre. Ahora voy a crear mi tablita para los datos del estudiante y se va a llamar estudiantes, en singular, ¿verdad? De ahí el primer campo, que va a ser ID estudiante. De tipo int lo voy a dejar, llave primaria, autoincrementable. Y le voy a crear el código del estudiante, que va a ser como el carnet, ¿verdad? Le voy a hacer un varchar. Lo voy a poner igual de pocos caracteres, lo voy a poner de 4 caracteres nada más. Nombres, para almacenar los nombres. Un varchar de 60 le voy a colocar. Igual para apellidos. Apellidos, un varchar de 60. Dirección. Un varchar de 100. Dirección. Teléfono. Este lo voy a colocar de tipo int, solo para que ustedes pues se den cuenta cómo manejar los tipos int también. De ahí fecha de nacimiento, fecha guión bajo nacimiento, de tipo date. Y le voy a colocar el tipo de sangre, ¿verdad? Pero como aquí vamos a hacer una llave foránea, vamos a hacer un foreign key. Entonces, ID tipo sangre. Ojo, el único requisito para poder relacionar estas dos tablas es que los campos sean del mismo tipo. El nombre no importa, puede ser el que sea, pero tiene que ser del mismo tipo y del mismo tamaño. En este caso, si lo dejamos como varchar, va a dar un error. Tiene que ser de tipo small int, como definimos la llave primaria en la otra tabla. En la otra tabla, si se recuerdan, la llave primaria es esta, ¿verdad? ID tipo sangre, es de tipo small int. Entonces, este campo, que es la llave foránea, tiene que ser de tipo small int también. Va. Fecha, nacimiento, teléfono, códigos, nombres, apellidos, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y el ID tipo de sangre. Va. ¿Ya con eso es suficiente? No, tengo que crear la llave foránea. En la parte de acá abajito, miren, aquí dice foreign key. Le damos acá, donde dice foreign key, y le colocamos un nombre. El nombre puede ser el que sea, ¿verdad? Patito, el que ustedes quieran. El nombre puede ser el que sea, ¿verdad? Yo por lo general le coloco FK de foreign key y le coloco el nombre del campo, ID tipo sangre. Y le coloco el nombre de la tabla donde está, estudiantes.
y el nombre de la tabla a la cual hace referencia. Que este caso sería tipos sangre. Realmente el nombre puede ser el que quiera, pero yo lo hago así para ser descriptivo. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y seleccionamos DB escuela. La tabla a la cual hace referencia a la tabla tipo sangre. No lo vayan a seleccionar a la misma tabla, ¿verdad? Porque no estamos haciendo una recursividad, sino que estamos haciendo una relación, ¿verdad? De uno a varios. Aquí tipos de sangre, que es a la tabla a la cual hace referencia. Y acá tienen que seleccionar la columna, que es la llave foránea, y la columna de la llave primaria, de la tabla de referencia, perdón, que es la llave primaria. Y en este caso sería ID tipo sangre. Aquí actualización, le colocamos en cascada y listo. Aplicar y aplicar. Y aquí está, miren, ya están creadas las dos tablas con sus respectivos campos. Lo voy a poner acá para que si alguien se quedó atrás, pues lo pueda hacer bien. Y usted dirá, mire, ¿y cómo puedo ver esto de una forma visual así como que sea un poquito más elegante, verdad? Lo pueden hacer aquí en Workbench, le dan clic aquí donde está la casita, miren. Acá, donde está la casita en inicio, y le damos aquí en File, New Model. Vamos a agregar un nuevo diagrama. Nos damos acá, nos damos aquí Database. Le damos un proceso de reingeniería inversa. Esto es para crear el diagrama entidad-relación. Miramos que todos los datos estén correctos. Les va a pedir la clave de su root. Le damos siguiente, seleccionamos la base de datos, que en este caso es de escuela. Le damos siguiente, seleccionamos los objetos que vamos a importar, porque recordemos que ahí podemos modelar todo lo que son las tablas, los procedimientos. Usted puede modelar toda la base de datos. Le damos siguiente, exportó dos tablas, dice, que son las únicas dos que hay. Y listo, miren, ya tenemos el diagrama entidad-relación. Ya ustedes lo pueden ver ahí de una forma gráfica más práctica, ¿verdad? El ID tipo sangre, de tipo varchar, nos muestra los índices, que aquí hay una llave primaria, aquí nos dice la llave foránea. Por eso es tan importante que le coloquemos un nombre bien descriptivo, porque cuando es una sola, pues no importa. Pero cuando es una tabla que tiene 5, 6, 7 llaves foráneas, es bueno que nosotros identifiquemos cuál es cuál. Y lo bonito es que cuando se colocan encima del índice, pues les marca el campo, el cual es la llave primaria. Por ejemplo, en este caso, la llave primaria es el ID estudiante y la llave foránea es el ID tipo de sangre. Entonces, por eso es como que bien bonito esta forma para visualizar. A mí me gusta trabajarlo acá, pero pues es cuestión y gusto de cada quien. Bueno, ya tenemos la base de datos. Vamos a ingresar unos pequeños datos de prueba. Nos vamos a la tabla tipos de sangre e ingresamos un par de datos, ¿verdad? A positivo, O negativo. Solo esos dos vamos a poner por el momento. Ahí está, aquí están, el 1 y el 2. Bueno, mejor pongámoslos al revés porque es más común el O que la, ¿verdad? Que realmente no importa, ¿verdad? El orden. Bueno, ahora un dato del estudiante. Voy a poner un nombre ficticio, código E001. Así para mostrar los datos, obviamente es aquí donde está el rayito, ¿verdad? Por si no lo sabían. Voy a poner un nombre ficticio. José Luis Pérez López. Dirección Guatemala. Teléfono 5555. Y una fecha de nacimiento ficticia. Recuerden que aquí es año, mes, día. Y el ID tipo de sangre tiene que ser alguno de estos dos valores que ya ingresamos, ¿verdad? Por eso es que primero hay que ingresar los datos en la tabla dependiente en la tabla independiente, pero perdón, para poder ingresar los datos después en la tabla dependiente. Entonces vamos a hacer que este sea O negativo, entonces es el ID 1, ¿verdad? Entonces acá, ID 1. Le damos a aplicar y listo, ¿va? Ya ingresó la info, ¿va? Entonces ahora ya nos pasamos y decimos, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos conectar
MySQL con C++. ¿Dónde vamos a programar en C++? Porque hay varios IDEs para programar en C++. Bueno, esto lo voy a cerrar porque ya no lo necesito. Los IDEs que necesitamos es, en este caso lo vamos a hacer en Visual Studio. Ojo, no en Visual Studio Code, porque en Visual Studio Code tienen que instalar el compilador por aparte, ¿verdad? En cambio en el Visual Studio ya lo trae. Si quieren hacerlo en el Visual Studio Code, pues gusto de cada quien. Yo lo voy a hacer en Visual Studio. Ya trae todos los componentes preinstalados. En el Visual Studio Code los tendrían que trabajar todos por aparte. Ahora, en esta parte de acá, les da diferentes opciones. Clonar un repositorio, abrir un proyecto solución, abrir una carpeta. Lo que yo quiero es esto, crear un proyecto. Ahí está. Acá vamos a seleccionar en la parte de acá arriba, miren, el lenguaje, porque Visual Studio se pueden anexar varios lenguajes, C#, C++, JavaScript y casi de todos, casi la gran mayoría. Es uno de los IDEs más completos en el mercado. Vamos a seleccionar C++. No seleccionen C# porque ese es otro lenguaje, ¿verdad? C++. C++, todas las plataformas acá y todos los tipos de proyectos. Hay varios tipos de proyectos que ustedes pueden instalar en C++. Si no les sale esto es porque no tienen instalado el componente de Visual Studio, ¿verdad? A ver, Visual Studio Installer. Pues simplemente pues lo tendrían que instalar, ¿verdad? ¿Cuál es el componente que tienen que instalar? Esperemos un poco. Y yo acá lo tengo instalado. Es este, miren. Desarrollo para el escritorio en C++. Este es el que tienen que tener instalado. Yo tengo un chequecito porque lo tengo instalado. Si ustedes no tienen el chequecito, es porque no tienen instalado y por lo tanto no les aparecen estas opciones. Entonces, pues simplemente lo instalan. Bueno, acá hay varios tipos de proyectos. Bueno, realmente son dos los que nos interesan. Proyectos vacíos y aplicación de consola. Acá yo voy a seleccionar la aplicación de consola porque ya viene preconfigurado. También pueden seleccionar proyecto vacío, eso no hay ningún problema, en los dos funciona. Pero yo selecciono este porque ya viene preconfigurado y me evita agregar un par de archivos. Entonces acá en aplicación de consola dice ejecutar código en una terminal Windows, imprímalo al mundo de forma predeterminada. Aquí ya trae como que un pequeño hola mundo ya de ejemplo. Le damos siguiente. Y aquí voy a explicar algo que es bien importante. Nos pide dos cosas. Nombre del proyecto y nombre de la solución. Lo voy a explicar aquí en Paint, ¿verdad? Que es bien sencillo. Por lo regular, Visual Studio maneja de esta forma. Miren. Tiene proyectos. Cada cosita que nosotros creamos ahí es un proyecto. Entonces, estos de acá son proyectos. Digamos que queremos crear una arquitectura MVC. Para los que no saben, MVC es un modelo vista controlador. Mejor pasamos a Google. Un modelo vista controlador, que es un patrón de diseño de software que lo que hace es separa las lógicas del negocio. Entonces, por lo regular, nosotros aquí creamos un proyecto que va a ser para el modelo, uno que va a ser para la vista y otro que va a ser para el controlador. Esto es mucho para arquitecturas web. ¿Va? Todos estos son 3 proyectos. Entonces, ¿dónde metemos esos 3 proyectos? Todos esos 3 proyectos los tenemos que meter en una solución. Entonces, una solución es un contenedor de proyectos. Literalmente, así es como trabaja Visual Studio, su arquitectura general para manejar capas dentro de los proyectos. Bueno, entonces ya sabiendo eso decimos, el proyecto que vamos a manejar aquí es si esto fuera un modelo vista controlador, esto sería la vista. La solución, ¿cuál sería? La solución sería SLN, solución, le vamos a poner escuela. Realmente, o solo le pueden colocar escuela, lo que ustedes quieran. Y ahí le damos crear. Ah, sí, aquí les dice la ubicación en donde está almacenado. ¿Bien? Igual, si no saben la ubicación, ahorita les voy a enseñar cómo
ubicarlos. Entonces, miren, aquí nos dice SLN Escuela, ¿ven? Y crea el proyecto Vista. Ahora miremos, yo lo que hago, perdón, yo borro esto. Tus comentarios no me sirven de nada a mí. Igual esto de acá. Listo. Va. Entonces, ¿cómo es que funcionan lo que les acabo de explicar ahí en Paint? Digamos que yo quisiera crear aquí un modelo vista controlador. Entonces, lo que hago es que a esta solución le agrego más proyectos. Ya tengo el proyecto de la vista y le puedo agregar, acá miren, clic derecho, agregar nuevo proyecto y le voy a agregar un proyecto vacío. Acá ya solo me pide el nombre del proyecto, miren, y aquí es donde está la ubicación. Documentos, Visual Studio. Le voy a crear modelo. Y miren, ya me crea acá el modelo, modelo vista controlador. Ahora solo me falta agregar otro nuevo proyecto para el controlador. Perfecto. Entonces ya que tenemos aquí modelo vista controlador. Va. ¿Cómo puedo ver la ubicación de este proyecto? Pues hay dos formas. Ustedes vienen, se van a donde teóricamente está instalado, donde está almacenado, perdón, que es en mi caso de documentos, Visual Studio. Miren, hice solución escuela y tiene 3 carpetas: controlador, modelo y la vista. Miren qué interesante, ya lo tiene ahí. Entonces, ¿cuál es la otra forma si no vieron dónde lo guardó? Es bien sencillo. Le dan aquí en la solución, miren, clic derecho, abrir carpeta en explorador de archivos. Entonces ya acá le dan clic, abrir carpeta en explorador de archivos y ya les abre la ubicación en donde está. Ahora yo vengo y realmente yo no voy a crear aquí un modelo vista controlador, sino que todo lo voy a crear en la vista, ¿verdad? Aquí vengo y voy a eliminar estos porque no me van a servir, solo los puse como que de ejemplo. Ojo, aquí se quita y lo quitamos y nos quedamos solamente con la vista. Vemos acá y esto tiene un pequeño inconveniente. Este como tal solo los quita del proyecto, pero no elimina las carpetas como tal. Entonces la eliminación tiene que ser manual. Listos, ahí estamos. Va, perfecto. Va. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que configurar nuestro proyecto para que este proyecto pues pueda funcionar en la conexión entre C++ y MySQL. El paso número 1 que vamos a hacer es que, pues primero vamos a probar si funciona el ejemplito de Lola Mundo, ¿verdad? Y listo, a Hello World. Vamos a preparar un poquito acá. Aquí no me gusta que aparezca esto, entonces voy a declarar el using namespace std. Y al hacer esto, miren, yo ya puedo quitar esto. Ahí está. Porque si no colocamos esto de acá, nos da un error, ¿verdad? Nos dice que el cout no está definido. ¿Por qué? Porque el cout está dentro del namespace estándar, el std. Entonces lo tengo que colocar aquí. Lo vuelvo a compilar únicamente para estar siempre seguros, ¿verdad? Pueden hacer esta deshabilitación para que no aparezca este mensajito, miren. Habilitar en herramientas, opciones, depuración, cerrar cosas automáticamente, el detener la depuración. Pero si no, pues simplemente lo dejan ahí. Va. Para poder hacer la conexión entre C++ y MySQL se necesitan varias cosas. Por eso mejor les hice un tutorial que está acá, miren. Se los voy a colocar acá dentro de la misma carpeta donde está la solución para que al momento de subir el repositorio en GitHub ya les aparezca ahí, ¿verdad? Clic derecho, abrir carpeta en explorador. Se los voy a dejar acá de una vez para que pues, no se me olvide, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Los pasos son los siguientes. Vamos a hacer un poquito menos. Va. Primero tenemos que verificar los conectores en MySQL. Nos tenemos que ir a archivos de programa, MySQL, y buscar estas dos carpetas, Connector C++ 8.0 y MySQL Server 8.0. Entonces nos vamos acá al disco local C, archivos de programa, MySQL y cabal aquí está, miren, Connector 8.0
y MySQL Server 8.0, justo como está en el tutorial. Pero les voy a dejar el tutorial acá para que sigamos los pasitos. Va. Normalmente, en ocasiones, esta carpeta que es Connector C++ 8.0 a veces no está. Por X o Y razón no la instala a veces. Esta por lo regular siempre la instala, pero la otra a veces no la instala. Va. Entonces, ¿qué hay que hacer si no estuviera? Si no está la de Connector, nos tenemos que ir a devmysql.com y nos vamos a download. Si no, pues simplemente lo googleamos, ¿verdad? Connector MySQL C++. Nos vamos acá y ya nos va directo, ¿verdad? Pero si lo queremos hacer con el link que yo les dejé acá, nos vamos acá y acá nos vamos donde dice Connector C++. Lo voy a abrir aquí y voy a regresar aquí al tutorial. Y nos vamos a acabar a esto, ¿verdad? Bueno, acá hay tres opciones. Descargar el instalador. Por lo regular, el instalador como tal, lo que hace es que baja una pequeña carpetita. Después pueden descargar los archivos zip directamente o pueden descargar los archivos, pero para un debugueo. Yo por lo regular descargo el instalador. Acá pues le doy clic en descargar y aquí en no gracias, deseo descargar 50. Vengo acá, me descarga el instalador, lo ejecuto, le doy aquí siguiente, le doy aceptar, le doy siguiente, le doy completa, le doy instalar y esperamos un momento a que instale. Esta es como que la parte o uno de los archivos más importantes, porque es el archivo que literalmente sirve para conectar C++ con MySQL. Le damos Finish. Muchos cometen el error y piensan que nos tenemos que ir otra vez a archivos de programa, MySQL, y se decepcionan porque la carpeta no aparece aquí. ¿Por qué? Porque por default le instala acá, miren, en el C, disco local C, y les descarga una carpeta que dice MySQL. Y dentro de MySQL está MySQL Connector. Entonces, esta carpeta le damos Control C, nos vamos al C, archivos de programa, MySQL, y la pegamos acá. Continuar porque necesita permisos de administrador. Y ahora sí ya tenemos MySQL Connector C++ 8.0. Si no, pues, y borramos, eliminamos esta carpetita de acá. Va. Después de eso, ya tenemos el paso número 1, que es tener estas dos carpetas. Solo que ahora no tenemos MySQL, no tenemos Connector C++ 8.0, sino que el que tenemos es MySQL Connector C++ 8.4 y el MySQL Server. Estas dos son las que necesitamos, son las que pues, van a estar descritas en el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es la primera configuración. La primera configuración que tenemos que hacer es dentro del proyecto, no dentro de la solución, sino que dentro del proyecto le tenemos que dar clic derecho, propiedades y en general buscar y activar estas cuatro configuraciones. Bien, justo como está acá. Yo lo voy a hacer acá. En el proyecto, clic derecho, propiedades, propiedades generales, todas las configuraciones, todas las plataformas, administración de configuración. Miren, le damos clic ahí. Y en lugar del debug, buscamos el release. X64 porque la arquitectura de la mayoría de equipos son de 64 bits. Si fuera para una arquitectura de 32 es X86, pero las computadoras modernas todas tienen una arquitectura de 64 bits. Antes de hacer eso, les voy a mostrar por qué es importante. Si nos vamos a la carpeta del proyecto, esta de acá, nos vamos a dar cuenta que acá ya hay una carpetita que dice X64, pero solo hay una carpeta que dice debug. No hay una carpeta que dice release. Les voy a explicar la diferencia. El debug, como su nombre lo dice, es para pruebas, es para hacer la depuración del proyecto. El release o la palabra release como tal es entregable.
es la solución para ya entregar al cliente. Entonces tienen que estar las dos carpetas. Esa es como que una configuración adicional e importante. Y ustedes dirán, ah, bueno, pero miren, no creo nada. Sí, no creo nada porque no hemos compilado el proyecto. Cuando lo compilamos, y ya nos aparece el hora mundo, ya no lo creó en el debug, sino que lo creó en el release. Nos vamos ahí y miren, ahora sí aparece una carpeta que dice release y ya crea el .exe ahí en el release, que ya es el entregable. Igual, si ustedes, eso es una configuración adicional importante, y ahí ustedes meten todos los archivos si quieren pasar ese ejecutable a otra máquina, a otra computadora. Va. Sigamos el video tutorial. Ese es como que el paso número 1, la configuración. El paso número 2 es direccionar. ¿Qué es lo que vamos a direccionar? Es el include del MySQL Connector y el include del MySQL Server 8.0 incluye todos los componentes para conectar con MySQL. Sin embargo, también necesitamos las librerías. ¿Las librerías dónde están? En el MySQL Connector 8.4, en el lib64 están todas las librerías. Y en el MySQL Server, en el lib, están todas las librerías. Entonces, si se dan cuenta, solo utilizamos las dos carpetas estas de aquí arriba, miren. Las dos carpetas que dijimos que vamos a utilizar al inicio. Pero dentro de esas carpetas, obviamente, hay más archivos. Y necesitamos vincular dos directorios. El include y el MySQL, el include del MySQL Connector, el include del MySQL Server y las librerías del MySQL Connector y las librerías del MySQL Server. Entonces yo voy a venir acá, me voy a ir acá al disco local C, me voy a ir a archivos de programa, me voy a ir a MySQL y voy a buscar el MySQL Connector 8.4, que es el que instalamos, y voy a copiar la URL de los include. Entonces, solo necesito la URL, miren. Lo voy a copiar aquí un pequeño bloc de notas para como que se vaya viendo. Necesito el include del MySQL Connector y necesito el include del MySQL Server. Miren. El include solamente necesito la dirección. ¿Por qué? Porque acá miren, por ejemplo, en el include del MySQL Connector está el MySQL.h, que es literalmente es una librería hecha por los programadores en este caso Oracle, para poder conectar de una forma más sencilla MySQL con C++. Si no, todo esto ustedes lo hubieran tenido que hacer. Miren, literalmente es el manejo de socket que se hace acá. Bueno, entonces lo que necesito es esta de acá. Solamente necesito la dirección, nada más. Y ahora necesito el lib del MySQL Connector. Miren, el lib, en este caso es el lib64. Y necesito el lib, pero del server. Ahora vengo y necesito el MySQL Server. Necesito su lib. Va. Ahora, ¿esto dónde lo meto? ¿Dónde lo vinculo? ¿Para qué me sirve? Si seguimos el tutorial, me dice acá que ubiquemos estas direcciones. Y nos vamos acá a la vista, clic derecho, propiedades, C++, general. Y aquí en directorios de inclusión adicional, porque estos directorios no son nativos, son un componente externo. Entonces lo tenemos que agregar en esa opción. Entonces nos vamos acá al proyecto de la vista, ¿verdad? No en la solución. No vayan a cometer el error de la solución, es en el proyecto. Clic derecho en la vista, propiedades. Nos vamos aquí a C++, general, y acá donde dice directorios de inclusión adicional, nos vamos acá donde está esta flechita, editar, y acá agregamos los directorios. Parecería que no hay como que opción para agregar, y se tiene que agregar uno por uno. Le damos acá, listo. Como ya los tenemos acá, pues ya es más fácil, ¿verdad? Realmente el orden no importa, lo pueden agregar en el orden que sea. Pueden agregar los MySQL Connector primero
y después los MySQL Server. Realmente el orden no importa. Ahí estamos. Ahora aceptar y aceptar. Ahí está. Sigamos con el tutorial. Entonces nos vamos acá. Paso 3, vincular. Tenemos que vincular estos archivos de acá. Esto solamente necesitamos los nombres. ¿Dónde están ubicados? Esto como no utilicé lo voy a borrar. El primero está en archivos de programa, MySQL, MySQL Connector, lib64, Visual Studio 14. Entonces me voy acá. MySQL, MySQL Connector, lib64, VS14. Y lo que necesito nada más el nombre. ¿Cuál es el nombre? mysqlcon.lib. mysqlcon.lib. No voy a confundirlo con el lib8. Solamente necesito el nombre, pero con todo y la extensión. Lo voy a colocar aquí en este bloc de notas y listo. El otro que necesito es el MySQL Server lib, el lib mysql.lib. Entonces me voy acá, MySQL Server, lib y el lib mysql.lib. Este es el que necesito, miren. Lo voy a copiar. Así no hay como que chancecito de error. Bueno, listo. Y son los dos que tenemos acá. Siempre es bueno que los corroboren ustedes, pues para ver que son exactamente los mismos y para ver que están ahí, ¿verdad? Porque si no están, por X o Y razón, pues no va a funcionar, ¿verdad? Va. Ahora, ¿dónde los agregamos? Los tenemos que vincular. Entonces, nos vamos acá, otra vez a la vista, esto, al proyecto de la vista, clic derecho, propiedades, vincular, entrada y dependencias adicionales. Clic derecho, propiedades. Voy a minimizar esto. Vincular, miren, entrada, dependencias adicionales. Igual aquí en el chequecito, editar. Y voy a colocar estas dos. Bueno, voy a colocar uno por uno para que. Y este de acá. Y listo. Ya están las dos dependencias adicionales. Aceptar y aceptar. Va. Ahí ya vengo y ya casi estamos terminados. Ya solo falta un pasito más. Tengo que copiar. Hay ciertas librerías que tienen que estar dentro del proyecto. Hay ciertos archivos que tienen que estar dentro del proyecto. Esos archivos que tienen que estar dentro del proyecto son estos. Miren. Primero, uno de los archivos que pues acabamos de vincular, el mysql.com.lib. Esos que acabamos de vincular tienen que estar dentro del proyecto. Si no están dentro del proyecto, pues va a dar un pequeño error. Va. Ahora, ¿dónde los colocamos? Los tenemos que colocar, miren, dentro del proyecto, no dentro de la solución, sino que dentro del proyecto. Esa parte es bien importante, dentro del proyecto. Va. ¿Qué archivos son? Estos sí los voy haciendo uno por uno. Son los dos archivos que acabamos de vincular. Primero nos vamos al mysql.com.lib. Entonces nos vamos acá, nos vamos aquí, MySQL Connector 8.4, lib64 y MySQL VS14, perdón. Ya que estamos acá, el mysql.com.lib. Miren que es justo el de acá, mysql.com.lib. Ese yo le voy a dar copiar, clic derecho, copiar. ¿Dónde lo voy a pegar? Lo voy a pegar dentro del proyecto, no dentro de la solución. Le doy clic derecho donde está la vista, abrir carpeta en contenedor de archivos y lo pegamos ahí. Ahí está, nítido. Va, listos. Va, ahora, ¿cuál es el otro? Lo voy a cerrar y lo voy a ir haciendo como que uno por uno. El otro es igual, el de MySQL Server Lib, el MySQL.lib, pero necesitamos dos, el DDL y el lib. Entonces, me voy acá, C, archivos de programa, MySQL, MySQL Server, el lib, y el que necesitamos es lib MySQL DLL y lib MySQL.lib. Entonces, lib MySQL DLL y el .lib. Miren, estos dos son los que necesitamos, ¿eh? Entonces, clic derecho, copiar. ¿Y dónde los pegamos? Lo mismo, ¿verdad? Sobre la vista, clic derecho, abrir carpeta de archivos, pegar. Ahí está. Entonces ya tenemos 3 archivos, nos faltan 2. ¿Cuáles son esos dos? Esos dos que hacen falta
están en MySQL Connector 8.4, lib64. Estos son los únicos que cambian de nombre dependiendo la versión. Si tienen la versión 8.4, van a tener el libcrypto 3864. Si tienen la versión 8.0, van a tener el libcrypto -1, ¿verdad? O sea, la versión 1 y esta es la versión 3. Es lo único que cambia. Busquémoslos y son estos dos. Busquémoslos y nos vamos acá a el MySQL Connector. Está en lib64. Y son estos dos que tienen como que unos nombres así como que mero raros, ¿verdad? libcrypto 3 x64 y libssl3 x64. libcrypto 3 x64 y libssl x64. ¿Por qué? Porque yo tengo la versión 8.4. Si tienen la versión 8.0, el nombre de los archivos son estos, ¿ves? Que son la libcrypto 1.1 y libssl 1.1. Aquí lo único que cambia, pues, que es la versión 3. Entonces son estos dos archivos, libcrypto y este de acá. Le doy clic derecho, copiar, y nuevamente me voy al proyecto, clic derecho, abrir en explorador de archivos y los pegamos acá. Entonces ahora sí, ahí están, 1, 2, 3, 4, los 5 archivos que necesito. Igual acá dentro del tutorial, pues ya les indico cuáles son. Así es como lo deben de tener, ¿verdad? Bueno, y ya hicimos la configuración. Ahora vamos con la prueba de fuego. Ver si la configuración que hicimos pues funciona. Primero vamos a hacer unos pequeños cambios y vamos a explicar cómo es que funciona este tipo de proyectos. Acá miren, están estos archivos de origen. Los archivos de origen tienen los archivos CPP. Este archivo CPP de acá es literalmente el main, ¿verdad? El archivo principal. Por default le pone el nombre del proyecto que ustedes acaban de crear, que en este caso el nombre del proyecto es el de la vista, ¿verdad? Pero pues yo se lo voy a renombrar y le voy a poner al nombre del archivo le voy a poner main. ¿Por qué? Porque a mí por lo regular me gusta colocar los nombres de los archivos, ¿verdad? Los nombres de las clases o de los módulos al mismo nombre del archivo. Entonces aquí lo voy a renombrar, clic derecho, cambiar nombre y le voy a poner main, ¿verdad? De principal. Realmente eso no importa, pero pues por orden lo vamos a hacer así. Va, ahora vamos a crear una clase. Si se dan cuenta, este tiene dos tipos de carpetas: archivos de encabezado y archivos de origen. Por lo regular, cuando ustedes manejan clases, las clases, el código fuente está en el archivo de encabezado porque hace como que una pequeña separación de la lógica. Entonces, aquí voy a agregar, miren, archivo de origen, clic derecho, agregar, o aquí dentro del proyecto, clic derecho, agregar, nuevo elemento. Y acá miren, hay varios, ¿verdad? Código, está clases en C++. Me pide el nombre de la clase. En este caso, lo primero que vamos a hacer es la cadena de conexión. Yo le voy a llamar conexión BD. Le doy agregar. Y me pide pues varias cosas, ¿verdad? Primero, el nombre de la clase, conexión BD, el nombre de la clase .h y el nombre de la clase del .cpp. Por lo regular estamos acostumbrados que en el CPP está el código fuente, pero acá lo maneja distinto. El CPP nada más es como que un archivo de referencia a donde está el código fuente, que son los archivos de encabezado. Esto sirve mucho porque cuando nosotros queremos venir y crear librerías, clase base, como aquí no vamos a heredar, no lo necesitamos, pero sí lo vamos a utilizar más adelante. Le damos a aceptar y miren, nos crea esto, y lo voy a explicar bien para que lo entendamos. Primero, dentro de archivos de origen me crea conexión DB CPP, pero acá lo único que está es una instrucción que me envía a conexión bd.h. ¿Por qué? Porque todos los .h son los que incluyen el código fuente y se utiliza mucho cuando ustedes quieren volver sus clases librerías para que cualquier persona las pueda utilizar. Este program 11 no lo vayan a borrar.
es una anotación que hace Visual Studio en todos los proyectos de C++, y esto garantiza que esto sea un archivo único, que la clase conexión solamente sea una. Esa parte es bien importante. Ahora va la prueba de fuego. Abajo de Program 11, que no lo vayan a borrar, porque es una anotación propia en la cual Visual Studio crea sus clases. Acá en el conexión.h es donde vamos a hacer el código, ¿verdad? Acá, aquí viene la prueba de fuego. Vamos a ver si la configuración fue correcta. Escribimos include y escribimos mysql.h. Si les aparece automáticamente estos datos, es que lo hemos hecho bien. Si se dan cuenta, aquí aparece a su lado derecho la dirección de la ubicación de donde hicimos la vinculación. Por eso es tan importante que lo vinculemos, ¿verdad? De ahí vamos a utilizar el include IOStream. Include IO, que es como que el más bajo, el más básico, ¿verdad? IOStream. Y el using namespace. Using namespace std. Y listo, solamente necesitamos eso. Ahora, realmente el código es bien sencillo. Nos vamos acá y vamos, por lo regular, acá hay métodos de acceso y hay tres: privado, público y protegido. ¿Cuál es la diferencia? El privado solo sirve dentro de la clase, el público sirve dentro de todo el proyecto, y el protegido únicamente a clases heredadas. Nada más. Esa es como que la diferencia. Primero vamos a crear una variable de tipo privado, private. Va a ser de tipo MySQL. Así, miren, es este de acá. Este es una variable propia del mysql.h, ¿verdad? Y nos sirve para crear una conexión con la base de datos. Y la vamos a llamar conector. Ahora vamos a crear un método público que va a servir para abrir conexión. Va a ser un método, por lo tanto es un void abrir conexión. Recordemos que cuando todos son métodos, todos son funciones, pero hay funciones que retornan un valor y funciones que no retornan nada. Cuando se coloca la palabra void, es una función que no retorna nada. El void es la ausencia de un retorno. Entonces me voy acá, void abrir conexión, que va a ser mi función para abrir la conexión a la base de datos. Y lo primero que tengo que hacer es inicializar la conexión por medio de esta variable que se llama conectar. Lo voy a dar conectar y voy a utilizar una función propia del mysql.h, que es mysql init, que sirve para inicializar. Me pide una bandera, en este caso siempre es 0. Vamos a inicializar esa variable para que pueda conectar con MySQL. De ahí nos vamos a conectar y ya le doy MySQL Real Connection. Entonces, este Real Connection me sirve para crear mi cadena de conexión y me pide varios parámetros. Vamos a ver cada uno de los parámetros que les pide. Miren, y ahí mismo les va diciendo. Me pide primero una variable de tipo MySQL. ¿Cuál es la variable de tipo MySQL? Nosotros le llamamos conector. De ahí lo que me pide es el host. El host es el localhost. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son esos datos? Si nosotros nos vamos acá al MySQL Workbench y acá donde está, porque este al final es una instancia de conexión. Si le damos clic derecho acá, clic derecho, editar conexión, acá están todos los parámetros que necesitamos. El hostname, que es el localhost, le doy copiar, a veces aparece el 127, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces acá, miren, coloco esto. De ahí me pide el usuario. En este caso vamos a utilizar el usuario. Yo voy a utilizar el root. Ustedes también utilizan el root. No se recomienda ya en una práctica real, pero ahorita estamos como que aprendiendo, ¿verdad?
De ahí el password, en mi caso mi password es admin@123, si no me equivoco ese es el password, yo creo que sí, si no pues ahí nos va a decir. De ahí la base de datos a la cual va a conectar, que en este caso la base de datos a la cual queremos conectar es a la de DB Escuela. Yo voy a copiar aquí el nombre para no equivocarme en nada. Y acá DB Escuela. Después de eso me pide un puerto que también está aquí en la cadena de conexión. En este caso es el 3306. Como es un número, pues no lo coloco entre comillas. Y de ahí me pide un socket. Aquí no vamos a utilizar socket, entonces no le vamos a enviar nada, le vamos a enviar un null. Y me pide la bandera por default del cliente, que lo inicializamos en 0, entonces aquí la bandera tiene que ser en 0. Y con estos simples sencillos pasos lo voy a poner aquí solo para que miren como que todos los parámetros. Y ahí está, ¿ven? Solo para que ustedes verifiquen ahí que sí colocaron todos los datos. Lo voy a poner acá un ratito. Y esos son todos los parámetros, ¿verdad? Una variable de tipo MySQL, el localhost, root, admin y todo lo demás. Ahora, después de eso, necesitamos saber cuál fue el resultado de la conexión. Después de que abrimos conexión, tenemos que crear un método después de que ya abrimos la conexión, tenemos que crear un método para ver el estado de la conexión. ¿Por qué? Esta variable contiene el estado de la conexión, pero esta variable es privada. Le tenemos que crear su método. En el caso de set no, porque no le vamos a enviar nada, solamente en el caso del get. Le vamos a crear un get público, por aquí ya estamos dentro de la etiqueta del público, para saber el estado de la conexión, si está abierto o está cerrado, porque se dan cuenta, esta variable es la que controla el estado de la conexión y la conexión en sí como tal, la conexión a la base de datos. Pero esta es de tipo privada, entonces tenemos que crear un método público, y como acá estamos creando todos los métodos públicos, le vamos a crear aquí un método que va a retornar un MySQL. MySQL va a ser get y conector. Get conector, que es el mismo nombre de este, ¿verdad? Y venimos, y lo único que vamos a hacer con este es que vamos a retornar, return, el estado de la conexión del conector, nada más. Y este nos tiene que retornar un true o un false, dependiendo si está activo o no está activo, ¿verdad? Entonces venimos acá y vamos a crear otro método para cerrar conexión, porque todo método que se abre, toda conexión que se abre, se debe de cerrar, ¿verdad? Y acá solo le enviamos el MySQL close y le enviamos el conector. O sea, literalmente esta variable es la que controla la conexión. Vale. Ahora, ya que tenemos eso, ¿cómo lo probamos? Nos vamos acá al main, al archivo principal, ¿verdad? Que es donde nosotros vamos a poder probar nuestro programita. Y lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que mandar a llamar a la clase. Entonces, acá venimos y incluimos la clase, el include. Acá estamos dentro del main, ¿verdad? Que es la de conexión.h. Conexión.h. Ahí está. Va, ahora, ¿qué hacemos? Pues este hello world lo vamos a quitar de acá. No nos interesa por el momento. Y instanciamos la clase que
en este caso sería conexión BD. Y le vamos a colocar de nombre CN, porque así le colocan todo, ¿verdad? Va a ser igual a conexión BD. Y acá lo único que tenemos que hacer es primero cn. Abrir conexión. Y condicionamos acá, ¿verdad? Para ver si estableció conexión. cn.getConnect. Y aquí va a retornar cuando es un true. Cuando es un true, lo que va a hacer es que va a decir cout conexión, perdón, conexión exitosa. En line nada más. Y cuando retorne un else, que pues conexión fallida, ¿verdad? Y unas X para diferenciar. Bueno, después de eso, pues por buena práctica, toda conexión que se abre se debe de cerrar. Ahora probamos, lo ejecutamos. Y miren, conexión exitosa. ¿Ve? Ahora probemos si es cierto. Probemos qué pasa cuando la conexión es fallida, ¿verdad? Entonces nos vamos acá y le vamos a cambiar la contraseña. Miren, le voy a quitar el arroba. Lo volvemos a probar. Para que ustedes no digan, ah, no, siempre va. Miren, conexión fallida. Le volvemos a agregar la contraseña correcta. Nos vamos aquí al main. Le damos F12. Perdón, le depuramos. Y ahora sí, miren, conexión exitosa. Entonces, este es el primer paso. Y es el más difícil. Si pudieron hacer esto, van a poder hacer lo demás. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos a hacer el CRUD completo. Gracias.